Covey decía que los 7 hábitos son conocimiento común, pero también agregaba que no necesariamente eran una práctica común. De hecho, se podría razonar que actualmente los hábitos se oponen a la naturaleza básica humana. Según nuestra propia naturaleza, somos criaturas reactivas y nos inclinamos a actuar principalmente según nuestro propio interés. Pero también, como seres humanos, somos capaces de tener pensamientos y acciones más elevados. Mediante un trabajo intenso de internalización de los 7 hábitos, podemos desarrollar una actitud proactiva y ser capaces de ejercer influencia sobre otras personas para lograr el bien común. ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Fernando Dalgo y les doy la bienvenida a este podcast solo para emprendedores. Empezamos. Muchísimas gracias, estimados emprendedores, por acompañarme en un capítulo más de este podcast solo para emprendedores. Mi nombre es Fernando Dalgo y desde la mitad del mundo, desde la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, les doy la bienvenida a este nuevo día, a esta nueva experiencia relacionada con el desarrollo de conocimientos, el fortalecimiento de conceptos y sobre todo la promoción de hábitos que integran el aterrizaje de los saberes que se encuentran distribuidos en librerías, en conferencias, inclusive en eventos que desarrollan grandes pensadores a nivel mundial. Y por supuesto, aquí en Solo para Emprendedores los aterrizamos para que ustedes saquen el mayor provecho de ellos. Este día me siento muy feliz porque vamos a analizar un verdadero clásico en lo que atañe no solamente al desarrollo empresarial, sino principalmente al desarrollo humano. Este libro se titula Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Fue escrito por Stephen R. Covey y bueno, su subtítulo dice Poderosas lecciones de cambio personal. Entonces, emprendedores y emprendedoras, les doy la bienvenida a este podcast y les agradezco nuevamente por su sintonía. Emprendedores, empezamos entonces este nuevo capítulo contándoles de qué se trata este libro titulado Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Este libro fue un fenómeno editorial bien merecido a principios de los años 90. Stephen R. Covey logra presentar de manera distinta una tradición ética y moral que se ha desarrollado durante miles de años y la hace significativa para un público secular de fines del siglo XX. La mayor parte de lo que se encuentra en este libro está en Aristóteles, Cicerón, Benedicto, Tillotson y sus herederos. Covey agrega unas cuantas referencias de psicología, una ciencia del siglo XX y muchas de Viktor Frankl, un sabio del Holocausto. Covey también le da una forma distinta caracterizada con la cultura estadounidense. Es decir, él crea un programa de lo que se puede hacer con fáciles medidas que, en su mayoría, requieren autodisciplina. Quiero ser muy honesto con ustedes, emprendedores, cuando les digo que este libro realmente tiene algunas adaptaciones. Más o menos cuando yo cumplí 18 años, un compañero mío de la universidad me hizo llegar una de ellas. Se titulaba Los 7 hábitos de los jóvenes altamente efectivos. Era escrito por Sean Covey, el hijo o uno de los 9 hijos del doctor Stephen R. Covey. Y fantástico, o sea, cómo estos saberes, estos 7 hábitos pueden adaptarse efectivamente a todos los contextos que se nos pueda ocurrir. En este caso, Sean lo que hacía era, lo adaptaba a la juventud de ese momento. Estamos hablando aproximadamente hace unos 10, 12 años y por supuesto que a mí me impactó. ¿Por qué motivo? Efectivamente porque como joven me encontraba en un momento de mi vida en el cual tenía que tomar muchas decisiones y evidentemente no me encontraba con la madurez suficiente, ni tenía el conocimiento ni la confianza suficiente. Ahora, este día vamos a analizar el libro seminal de todas esas teorías
que nos han ayudado a muchos de nosotros directo o indirectamente en el fortalecimiento de nuestra persona. Y algo que yo quiero destacar a priori es que Stephen Eric Covey en este caso su padre, es categórico a la hora de manifestar que tampoco es que él inventó estos hábitos. Ojo, él regresa a Aristóteles, a Cicerón, a Benedicto, a Tillotson y por supuesto dice, ok, yo esto lo voy a desarrollar de una forma pedagógica, le voy a aplicar un poquito de psicología y sobre todo lo voy a acercar a las masas, que definitivamente es la esencia fundamental del conocimiento. El conocimiento no sirve de nada si es que no ha sido masivamente distribuido y si es que no ha sido masivamente aplicado. En ese sentido, yo quiero darles la bienvenida a este podcast. Vamos a analizar los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Eric Covey y empezamos, por supuesto, como ya es un clásico en este podcast, con las ideas fuerza. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva tienen unas ideas que podemos catalogar como fundamentales y que en este momento vamos a proceder a destacar para que los emprendedores y las emprendedoras que se encuentran escuchando este audio puedan ya entender un poco de qué va este libro, que es una obra maestra. Arranco enumerando estas que yo catalogo las ideas fuerza. 1. Enfóquese en desarrollar el carácter, no la personalidad. 2. Usted es lo que hace por hábito, así que adopte hábitos productivos. 3. La excelencia es un hábito, no una aptitud. 4. Usted es libre porque puede determinar cómo responder a las circunstancias. 5. Elija principios sólidos: integridad, dignidad, calidad, servicio, paciencia, perseverancia, atención, valentía, y esfuércese para vivir de acuerdo con ellos. 6. Escriba la declaración de su misión personal para tener claridad sobre sus principios y fijar sus metas. 7. Piense en lo que quisiera que se dijera de usted en su funeral y trate de merecerlo. 8. Genere confianza en sus relaciones. 9. Equilibre la atención que da a cada uno de los papeles que desempeña. Asigne tiempo para atender bien cada una de sus responsabilidades y relaciones. Y finalmente, entienda que tiene la capacidad de mejorar sus hábitos y su vida. Cerramos con esto, queridos emprendedores, las ideas fuerza del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y pasamos a efectuar un pequeño análisis. Yo quisiera analizar esto desde la última idea hacia la primera, porque finalmente, y esto quiero que ustedes lo interioricen. Nosotros, los seres humanos, somos seres perfectibles, es decir, que somos una obra inconclusa y que cada día tenemos la oportunidad y tenemos el derecho de mejorar. Todo depende de que tomemos la decisión. Y este tema de los hábitos es esencial. Si nosotros tenemos buenos hábitos, vamos a tener una buena vida, ¿ok? Entonces a mí me encanta mucho que Stephen Covey haya capitalizado este principio elemental y lo haya puesto en un libro que ha sido y considero que será por muchos años más un bestseller. Significa que ha llegado de forma masiva a la gran cantidad de personas que desean adquirir conocimientos válidos para su vida. Creo que ya quedó muy claro, emprendedores y emprendedoras, que este podcast no se trata de leer, de vender libros, sino más bien se trata de que ustedes entiendan que todo el conocimiento es válido. ¿Ok? Las personas que disciernen somos nosotros, pero a priori yo les invito a que todo lo que sea conocimiento lo absorban como una esponja y luego en su cerebro vayan discerniendo, entendiendo que ni todo está mal ni todo está bien. Sencillamente todo obedece a puntos de vista, realidades, perspectivas, y nosotros debemos aterrizarlo en la medida en que definitivamente nos vaya a funcionar para hacer realidad cada uno, por supuesto, de nuestros objetivos y anhelos. A continuación, pasaré a efectuar un resumen integral del libro, que para mí es el momento
cumbre de este podcast. Así que por favor, pasados los primeros 10 minutos, arrancamos con el resumen integral de lo que son estos famosos 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Hemos escuchado mucho sobre los hábitos de Sean Covey, ¿no es cierto? De Stephen Covey. Les pido disculpas si es que confundo el nombre del padre y del hijo, pero es que realmente me impactó tanto el libro del hijo que posteriormente voy a hacer un programa solo para adolescentes, un podcast solo para adolescentes en el cual analizaré el libro para adolescentes, ¿ok? Entonces ahora le pido a mi cerebro que por favor haga esta disociación. Hoy estamos hablando de Stephen, del padre, de la persona que arrancó con esta filosofía y bueno, comparto con ustedes los 7 hábitos, ¿ok? Ahora, te voy a anunciar cuáles son los 7 hábitos para que tú te transformes en una persona altamente efectiva. 1. Toma la iniciativa, es decir, debes ser proactivo. 2. Enfócate en metas. Debes tener en mente la meta desde el principio. 3. Debes establecer prioridades, es decir, que lo primero es lo primero. 4. Nosotros ganamos solo cuando otros ganan. Esto es el principio de pensar en ganar, ganar. 5. Debemos ser comunicativos, es decir, que primero debemos tratar de entender para luego ser entendidos. 6. Debemos ser cooperativos, es decir, debemos tener sinergia. Y finalmente 7, debemos reflexionar y reparar nuestras deficiencias. Es un principio muy interesante que se titula Afila el serrucho. Sobre esto, Stephen R. Covey decía que esta es la inversión más importante que jamás podremos hacer en la vida. Invertir en nosotros mismos, en el único instrumento que tenemos para afrontar la vida y contribuir. Mucha de la literatura de las últimas décadas sobre el éxito en los negocios se enfocaba en desarrollar una buena personalidad. Este énfasis está fuera de lugar. Desarrollar un carácter firme es más importante y más productivo. Nuestra personalidad puede surgir de manera natural cuando nuestro carácter está enraizado en principios y está formado por ellos. Por lo tanto, debemos obligarnos a mostrar una personalidad que es inconsistente con nuestro carácter. Esto significa que nosotros estaríamos usando algo así como una máscara. En este sentido estaríamos mintiendo. Es decir, seríamos engañosos, manipuladores y en última instancia destructivos. Por lo tanto, lo importante es mantener primero un carácter y luego en función de nuestro carácter desarrollar nuestra personalidad. ¿Ok? Obviamente desarrollar un carácter de integridad total y vivir la vida del amor y el servicio que genera esa unidad no es para nada fácil. Para desarrollar un carácter firme necesitamos un paradigma sólido, es decir, una nueva manera sólida de ver las cosas. Antes de que la teoría de los microbios estableciera un nuevo paradigma, por ejemplo, los cirujanos no se lavaban las manos. Cuando los pacientes morían de infecciones, nadie sabía por qué. Los quirófanos esterilizados son resultados de un nuevo paradigma, una nueva manera de ver cómo se desarrolla la enfermedad. De hecho, hasta que no tomemos en cuenta cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a otros, no seremos capaces de entender cómo otros se ven y se sienten con respecto a sí mismos y su mundo. Queridos emprendedores, esto de pronto suena a un enredo de palabras, pero en esencia yo quiero que ustedes entiendan algo, ¿ok? Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas giran alrededor, o podríamos decirlo que orbitan alrededor de un centro gravitatorio que es clave y es formar nuestro carácter. En resumen, antes en la época de los 80, finales de los 70, cuando habían estos famosos tiburones en Wall Street, se creía que lo más importante era la personalidad. Y la personalidad es como una máscara que se va adaptando a los escenarios y muchas veces no representa a lo que es la persona en esencia. Stephen Covey dice no, eso está equivocado y por eso hemos tenido las crisis que hemos tenido. Los grandes ejecutivos, los grandes académicos, los grandes seres humanos primero deben formar su carácter y luego en función de su carácter deben proyectar su personalidad. Y de esta manera estaremos hablando de que somos personas íntegras y como personas íntegras tomaremos decisiones apalancadas en valores, principios, metas y objetivos anclados, por supuesto, a nuestra proyección como seres humanos y a nuestra proyección como individuos sólidos ante la sociedad.
A continuación voy a proceder a desglosar cada uno de los hábitos de una manera muy resumida y espero que por favor presten atención y les aporte, así como a mí a lo largo de mi vida este libro me ha aportado en cada una de las etapas que he tenido la suerte de vivir. Hábito 1. Ser proactivos. Las personas sumamente eficientes toman la iniciativa, es decir, son proactivas, no se ponen límites que les impidan actuar. Reconocen que tienen la libertad de determinar el tipo de carácter que tendrán porque pueden decidir cómo actuar. No podrán controlar sus circunstancias, pero pueden decidir usarlas. Viven de acuerdo con los principios de visión personal y en este sentido vale la pena destacar a Viktor Frankl, quien fue un prisionero en un campo de concentración nazi. Toda su familia, con excepción de una hermana, fue asesinada en los campos. A pesar de su horrorosa circunstancia, Frankl vio que era libre porque podía decidir cómo pensar y actuar en medio del horror. Incluso cuando moría de hambre como prisionero, se visualizaba dando clase en un aula, contando a sus estudiantes sobre el horror y lo que había aprendido. Su disciplina mental lo hizo más fuerte que los guardias del campo de concentración. Alentó a otros prisioneros e incluso a algunos de los mismos guardias. Frankl era proactivo, tomaba la iniciativa y aceptaba la responsabilidad de su destino. Se dio cuenta de que él decidía su destino. No tenía el poder de irse del campo, pero tenía el poder de dominarlo. Hábito 1, entonces, ser proactivo, queridos emprendedores. Hábito número 2. Tener en mente la meta desde el principio, lo que se podría traducir en iniciar nuestras actividades con el fin en nuestra mente, con la meta en nuestra mente. Es decir, debemos pensar en nuestras metas con detenimiento. Muchas personas pasan toda una vida tratando de alcanzar una meta que no tiene sentido, que no la satisface o que es destructiva. Son las personas que uno ve en las portadas de revistas sensacionalistas, ricos, famosos, destruidos por las drogas o en conflictos matrimoniales. El poder, el dinero y la fama eran las metas que querían y que alcanzaron, pero ¿a qué precio? La eficiencia no es solo cuestión de alcanzar una meta, sino de alcanzar la meta correcta. Imagínese sentado en la parte posterior de la sala de su propio funeral. Imagine lo que la gente sinceramente diría de usted, con base en su manera de ser hoy en día. ¿Le gusta lo que escucha? ¿Es así como quiere que lo recuerden? Si no es así, entonces cámbielo. Tome el control de su vida e implemente el liderazgo personal. Pasamos al hábito número 3. Lo primero es lo primero. Nosotros tenemos el poder de cambiar quiénes somos, pero eso significa que debemos cambiar cómo actuamos. Nunca debemos permitir que nuestras prioridades más importantes se sometan a las menos importantes. Muchas personas pasan mucho tiempo reaccionando ante circunstancias y emergencias urgentes y nunca se esfuerzan suficientemente por desarrollar la capacidad de prevenir emergencias, de ejercer el control personal. Confunden lo importante con lo urgente. Es muy fácil ver lo urgente. Lo importante es más difícil de discernir. Hábito 4. Debemos pensar siempre en ganar. En el matrimonio, los negocios u otras relaciones debemos ejercer el liderazgo interpersonal para que, por supuesto, las dos partes o todas las partes salgan ganando. Si todas las partes ganan, todos se sienten mejor, pero si todas las partes pierden, todos quedan en una situación peor. Por lo tanto, lo fundamental en la vida siempre es pensar en términos de ganar. Hábito número 5. Primero debemos tratar de entender para luego ser entendidos. La comunicación es de dos sentidos. Para crear relaciones ganar, debemos descubrir primero lo que quieren las otras partes y lo que ganar significa para ellos. No debemos suponer que ya lo sabemos. Es importante escuchar, siempre tratar de entender lo que quieren y necesitan las otras personas antes de empezar a describir nuestros propios objetivos. ¿Ok? Esto es definitivamente importante. Hábito número 6. Tener sinergia. ¿Qué es la sinergia? Bueno, para que se entienda este concepto debemos entender que la cooperación multiplica el poder de uno. De hecho, la cooperación creativa puede generar una fuerza mayor que la suma de las partes, de la misma manera que un arco puede soportar más peso que dos pilares. El arco multiplica la fuerza de los dos pilares. La palabra de moda para describir este tipo de relación es sinergia,
y significa reunir un todo que es mayor que la suma de sus componentes. Y finalmente, el hábito número 7 dice que debemos afilar el serrucho. Hay un viejo cuento en el que un hombre está cerrando un tronco. El trabajo va lento y el hombre está exhausto. Entre más cierra, menos corta. Un transeúnte lo observa durante un tiempo y le sugiere que se tome un descanso y afile el serrucho. Pero el hombre dice que no puede detenerse para afilar el serrucho, porque está demasiado ocupado acernando. Una sierra embotada hace el trabajo cansado, tedioso e improductivo. Las personas sumamente eficientes se toman el tiempo que necesitan para afilar sus herramientas, que son, de hecho, sus cuerpos, almas, mentes y corazones. Ya es tiempo de autorrenovarse. Las personas eficientes cuidan sus cuerpos con un programa de ejercicio que combina resistencia, flexibilidad y fuerza. Es fácil planear un programa así y no tiene que inscribirse a un gimnasio para implementarlo. Las personas eficientes cuidan su alma con oraciones y meditación. Se inclinan por una espiritualidad religiosa o tal vez con una buena literatura o buena música. Nunca debemos dejar a un lado esta dimensión espiritual, ya que esto nos proporciona la energía necesaria para el resto de nuestra vida. Sobre esto, Stephen Covey decía que la mayoría de la gente no escucha con la intención de entender, escucha con la intención de contestar. El trabajo mental podría consistir en cambiar nuestros hábitos, como el hábito de ver televisión. Ver la televisión fomenta la absorción pasiva de valores, actitudes y disposición que secan la mente. Por lo tanto, la forma de solucionar este problema es leer, hacer rompecabezas, hacer matemáticas o involucrarnos en alguna actividad desafiante para mantener la mente alerta, activa e interesada. El corazón se refiere a las emociones que dependen en gran medida de otras personas. Entonces debemos esforzarnos en desarrollar nuestro corazón y crear conexiones emocionales y compromisos con los otros. Debemos comunicarnos, escuchar y sobre todo no exigir. En todo lo que nosotros hagamos debemos tratar de hacer que los otros estén mejor y por supuesto, aunque suene fácil de escuchar, pero difícil de ejecutar, debemos ponerlos primero. Si nosotros ponemos primero a las terceras personas, las hacemos sentir importantes y de esa manera creamos conexiones adecuadas con ellos para que nuestra vida sea una vida de luz, una vida potente, una vida de cambio, una vida que definitivamente valga la pena resaltar. Acabamos de analizar los 7 hábitos de los hombres y las mujeres y los emprendedores y de las personas altamente efectivas. Y yo quiero recordarles algo que mantengo siempre firme y que, bueno, me encanta reiterar. Y es que estos hábitos para muchas personas pueden sonar evidentes, fáciles, sencillos. Pero lamentablemente, al obviar su aplicación, lo que han generado es sencillamente no avanzar. Yo conversaba con uno de mis mentores, porque ustedes deben entender que la vida de los seres humanos no se hace sola y uno tiene que rodearse de personas muy inteligentes que le aporten. En definitiva, uno termina siendo el resultado de las 5 personas con las que más se rodea. Y efectivamente, en ese sentido, he intentado rodearme de personas muy valiosas. Este mentor me decía: mira, Fernando, me gusta el concepto de tu podcast, pero yo quisiera recomendarte que lo orientes más hacia textos de management, textos de emprendimiento, de técnicas, y sale un poquito de la esfera del liderazgo y del desarrollo humano. Y sobre esto tuvimos un debate, pero finalmente yo le agradecí mucho su punto de vista, pero yo en lo personal quiero compartir con ustedes algo. Yo creo que cualquier empresa, cualquier organización, cualquier proyecto parte de las personas. Así que si yo puedo definir mi misión de alguna manera, yo quisiera decir que mi misión tiene que ver con fortalecer a las personas para que estas personas construyan empresas, emprendimientos y organizaciones, sean con ánimo de lucro o no, pero que estas personas tengan un back sólido alrededor de ellos como individuos, como seres emprendedores, como seres líderes, como seres que trasciendan, no solamente porque han logrado cosas maravillosas con sus organizaciones, sino también a nivel interno, a nivel familiar y tal. Entonces, en ese sentido, muchas gracias por los consejos. Yo, créanme que me nutro absolutamente de todo. Voy a hacer énfasis en libros de management, de emprendimiento, pero por ahora estamos arrancando esto. Y a mí me encanta mucho el tema del desarrollo personal, porque yo creo que personas desarrolladas hacen organizaciones desarrolladas. Y organizaciones desarrolladas tienen éxito. Ese es el resumen. Entonces,
Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Sean Covey es una obra maestra que yo les recomiendo a todos que lo lean. Es uno de esos libros que uno debe leer sí o sí, sobre todo si le interesa tener éxito en la vida. Y el éxito en la vida es el éxito en todas las esferas, no solamente el éxito relacionado con la rentabilidad económica a través del ejercicio empresarial. Entonces, este señor Stephen R. Covey lo que nos plantea es organizar sistemáticamente buenos hábitos alrededor de 7 ejes que él plantea y nos dice, ok, vean la forma de transformar estos 7 ejes en un hábito. Ahora, hay otra literatura que dice que para que una actividad se transforme en un hábito debemos repetirla por lo menos 21 días seguidos y de esa manera nosotros vamos a poder interiorizarla en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser y hacer que estos hábitos pasen a formar parte de nosotros como personas que existimos en una esfera física. Me gusta mucho el tema de afilar el serrucho que dice Covey porque es esencial. Él habla de afilar el serrucho en términos físicos, no debemos hacer ejercicio, alimentarnos bien, tener estabilidad espiritual. Pero yo también hablo mucho de afilar el serrucho en términos académicos. Por favor, emprendedores, no se confundan. Es esencial que se eduquen. Emprendedor que se educa tiene éxito. Emprendedor que no lo hace está condenado a fracasar. El problema de los emprendedores es que tenemos un espíritu que nos hace tener una voluntad bastante grande y ante cada fracaso lo volvemos a intentar. Pero si este nuevo intento no capitaliza experiencias, si este nuevo intento no busca saberes nuevos, este nuevo intento también va a fracasar. Y el problema es que a mí realmente ya me ha llegado a fastidiar estas historias de éxito después de 55 fracasos que podían ser evitados o atenuados, ya, debido sencillamente a que los emprendedores se resisten a adquirir conocimientos. Y los emprendedores debemos ser individuos que estamos buscando adquirir conocimientos como las esponjas que se llenan de agua y después de eso nosotros debemos aplicar los conocimientos y buscar más, y esto debe ser un círculo virtuoso que permanentemente nos nutra para hacer que el riesgo de nuestros emprendimientos se reduzca al máximo y podamos no tener 55 fracasos, sino de pronto 3, 2 fracasos y los demás que hayan sido aciertos y empresas que hoy por hoy están en marcha. Otro de los hábitos que quiero destacar aquí, ya que nos encontramos en la parte final del podcast, es el tema de ser proactivos. Los emprendedores debemos ser proactivos, debemos siempre tener la iniciativa. La opción es ser reactivos y yo no conozco emprendedores con éxito que sean reactivos. Debemos siempre tener la iniciativa. Y finalmente, si ustedes me dicen con cuál otro me quedo para cerrar el podcast, es aquel hábito que dice debemos tener en mente la meta desde el principio. Es decir, como decíamos en un podcast anterior, debemos pensar con el papel y definir desde el principio cuál va a ser nuestro objetivo. Y una vez que está definido nuestro objetivo, entonces que toda nuestra voluntad, que todos nuestros esfuerzos, que todo nuestro ñeque, que todo nuestro trabajo apunte a hacer realidad nuestro objetivo. El tiempo no importa, los fracasos no importan en la medida que siempre nuestra dirección esté enfocada en nuestro objetivo. Queridos emprendedores, queridas emprendedoras, no dejen de pensar en ganar, ¿de acuerdo? Porque no hay nada peor que un emprendedor que dice yo tengo mucho éxito aunque me tocó aplastar a mucha gente. Definitivamente yo sí creo en este éxito integral que en esencia lo que hizo fue ayudar a otros a que se consoliden y se desarrollen. Eso es parte precisamente del objeto de este podcast, contribuir con otros emprendedores para que a través del resumen y análisis de libros que agregan muchísimo valor, tengan herramientas para minimizar sus riesgos, para visualizar de diferentes perspectivas su ejercicio de emprendimiento y finalmente para que puedan consolidarse como seres de éxito que aporten no solamente a sus economías familiares, a sus economías empresariales, sino también a sus economías regionales, nacionales y por qué no mundiales. No se olviden que según McLellan, si un país tiene un 2% de emprendedores, es un país que tendrá mucho éxito y que será sostenible. Y vamos a luchar por ese 2%, queridos emprendedores y queridas emprendedoras. Nosotros somos parte de ese 2% que va a transformar a nuestros países, que va a transformar a nuestras sociedades. Invitemos a más gente a que se sume a este ejercicio del emprendimiento, generemos más fuentes de trabajo y transformémonos en agentes generadores de cambios positivos para nuestra sociedad. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme
haberme acompañado nuevamente en este podcast solo para emprendedores y decirles que nos encontramos hoy por hoy ya con mucho cariño en Spotify, nos encontramos en Apple Podcast, nos encontramos en YouTube, nos encontramos en Anchor.fm y donde ustedes nos quieran escuchar. Mi nombre es Fernando Dalgo y desde la mitad del mundo para toda América Latina les doy las gracias, emprendedores, emprendedoras y personas que desean cambiar su filosofía y sus modelos mentales por haberme acompañado en un capítulo más de este podcast solo para emprendedores.